¿Te has preguntado qué sucede cuando las puertas de la casa se abren? Encuentras un universo diferente, brillar al ritmo de la percusión, experimentar el sonido del piano, la delicadeza del ballet, la magia de la lectura y admirar la historia y sus exposiciones. La Casa de la Cultura es una nota. Proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura. ¿Qué tal, amigos de la Casa de la Cultura? Hoy nuevamente viéndonos y escuchándonos. Y qué rico que estén con nosotros. Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Hoy la Casa de la Cultura es una nota. Y es una nota porque hoy tenemos un tema maravilloso, un tema muy lindo, un tema donde en ocasiones tenemos que escribir, pero en ocasiones tenemos que narrar, porque la narración ha sido sumamente importante para el ser humano. Hay momentos de todo esto que necesitamos escribir las cosas. Y escribirlas, ¿sabes por qué? Para que las nuevas generaciones sepan cómo vivíamos, cómo actuábamos, pero principalmente cómo escribíamos. Pero muchos de estos relatos han quedado de voz a voz, es decir, no han quedado escritos, y ese ha sido un gravísimo problema, porque hay veces la memoria nos puede fallar. En otras ocasiones las personas cambian el significado de las cosas o el contexto general de las cosas. Por eso el tema de hoy es tan importante, y es importante porque comenzamos a narrar, pero al comenzar a narrar también comenzamos a escribir. Tú me estarás preguntando de pronto, si yo no sé escribir, ¿yo qué hago? Buscamos la ayuda o de un profesor o de nuestros padres de familia para que ellos vayan condensando allí en una bitácora, en un cuadernito, o puede ser en un simple papel, lo que nosotros queremos que quede escrito. Por eso es tan importante tener los relatos aquí en nuestra memoria, pero también dejarlos escritos. ¿Te puedes imaginar que en la antigüedad esos escritos estaban hechos con una cantidad de figuritas que más adelante las vamos a mirar? Y hay unos señores que se han dedicado al estudio de todos esos dibujitos para saber qué nos quisieron decir con esos dibujitos. Esa fue una de las formas de escribir. Y así hay muchísimas formas de escribir. Pero como a mí se me estaba como olvidando un poco de lo que íbamos a tratar hoy, por este gran saludo que les estoy dando y decirles que la Casa de la Cultura es una nota, miremos a ver, Culturín, ¿qué nos va a preguntar en el día de hoy? Hola, Culturín, ¿qué nos vas a preguntar? ¿Qué es la lectoescritura y cómo se aprende? Claro, Culturín. La pregunta es muy buena. Lectura y escritura. Y vamos a mirar cuál es ese cuento y cómo se inició. Pues resulta que hace muchísimos años, los hombres de las cavernas, claro, sí, los hombres de las cavernas, contaban historias en un lenguaje muy primitivo. Hay veces hasta muy gestual lo hacían. Posteriormente fueron creando muchísimas cosas. La misma naturaleza les fue dando ese conocimiento. Y la naturaleza les daba el conocimiento de que las plantas salían unos líquidos y que con esos líquidos podían pintarse el cuerpo o también podían grabar o pintar en las paredes. Por eso es que nos vamos a encontrar unas pinturas rupestres por allá en Europa, que después tu profesor de historia te va a explicar muy bien esto. Pero esas pinturas que hicieron los hombres
esos hombres del inicio de la humanidad era para que nosotros hoy en día nos diéramos cuenta de las actividades que ellos hacían y que quisieron dejar plasmadas esas actividades en estos dibujos. Es decir, contarnos una historia, como es la historia que yo les estoy contando. Posteriormente, y muchísimos años tuvieron que pasar para que todo esto tuviera un mejor resultado. Y entonces lo que pasó fue que fueron inventando una manera de escritura y ya habían unos símbolos y habían una serie de cosas muy interesantes. Y con todo esto tan interesante que fue pasando, pudo el hombre ir plasmando en un papel lo que le iba sucediendo. Es decir, contar historias. Y al contar historias se fueron produciendo cantidad de cosas maravillosas en el ser humano, porque ya pudo decir que tenía calor, que tenía frío, pero también cuando le gustaba a alguien así muy especial, también se lo pudo manifestar, es decir, pudo escribir sobre los sentimientos y principalmente sobre el amor, que hay muchos relatos sobre el amor. Y siguió evolucionando y seguía produciendo cosas. Y se dio cuenta que necesitaba reunirse con más personas. Y al estar reunido con más personas, se dio cuenta que tenían que tener unas disciplinas. Y comenzaron a escribir sobre unos códigos de disciplina. Es decir, para poder vivir en comunidad, como lo que hacemos hoy en día nosotros, en nuestras viviendas, en nuestro colegio, aquí en la Casa de la Cultura, que es una nota, tenemos que vivir en comunidad. Y entonces fueron escribiendo también sobre eso. Pero lo más lindo fue que escribieron de la convivencia y de esa convivencia pacífica que debemos de tener, y la escribieron a través de una vaina maravillosa que se llama las fábulas. Sí, de pronto tú conoces algunas fábulas. De pronto has escuchado decir: mi ringa, mi ronga, la gata candonga va a dar un convite jugando escondite. Sí, eso lo escribió Rafael Pombo hace algunos años, y Rafael Pombo era un poeta y fabulista colombiano. Pero también has oído decir: Michín dijo a su mamá: voy a volverme pateta, y al que impedirlo se meta, en el acto morirá. Ya le he robado a papá daga y pistola. Ya estoy armado y listo, y me voy a robar y a matar gente. Y nunca más ten presente, verás a Michín desde hoy. ¿Qué quiso decir Rafael Pombo con esto? Que los niños tienen que ser disciplinados, sobre todo que tienen que ser obedientes. Y mira que a través de los animales, del comportamiento de los animales, y a través de ese maravilloso mundo de lo que es la escritura y sobre todo la lectura, nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas. Pero sobre todo podemos aprender muchas cosas. Y esas son las cosas que hacemos aquí, Culturín, en el taller de lectura y escritura de la Casa de la Cultura Es una Nota. Porque aquí vienen los niños y descubren un mundo maravilloso. Pero no solamente los niños, también los adultos, también los jóvenes, porque hemos tenido ese tipo de experiencias con ellos también. Y han salido unos relatos maravillosos. Como por ejemplo, me acuerdo en este momento de un relato que me contó un niño cuando tuvo la experiencia de conocer el embalse del lago Calima, que está así aquí, a 45 minutos de la ciudad de Buga, ahí en el municipio de Darién. Es un embalse porque fue construido por el hombre,
pero comúnmente nosotros le decimos el lago Calima. Y él me decía que cuando fue por primera vez, lo primero que le asombró fue esa cantidad de agua que vio allí. Y él me cuenta que en el atardecer de ese día que llegó allá, se puso a mirar el lago. Y se puso a mirar el lago en compañía de uno de los profesores que habían ido porque andaban haciendo un trabajo maravilloso de vacaciones por allá. Y entonces él le preguntaba al profesor, mira lo que es la imaginación tan linda que uno puede tener. Y este niño le preguntaba a su maestro, a su profesor, que qué pasaba cuando caía la noche y si el agua la guardaban en alguna parte. El profesor inmediatamente trató de dar una respuesta, pero no quería que esa respuesta le fuera a cortar esa imaginación a ese niño que solamente tenía escasamente 7 años. Y entonces él le dijo, ¿tú qué te imaginas? ¿Qué puede suceder en las horas de la noche con esta cantidad de agua que hay aquí en el lago Calima? Y el niño le respondía, yo creo, profesor, que en la noche guardan el agua allá abajo del lago. Y el profesor inmediatamente le preguntaba, ¿y cómo crees que guardan el agua? Y me dijo, uy, mire, profesor, por allá hay unos barquitos. Y el profesor hacía la aclaración, no son unos barquitos, son unas lanchitas. Y hay algunos señores allí. Sí, profe, esos señores están abriendo unos pequeños agujeritos que están allí en el lago, y esos agujeritos tienen unos hilitos y ellos van quitando los hilitos, van alando los hilitos y por allí entra el agua y la guardan. Como en el lago Calima, hacia las 5 o 6 de la tarde comienza a bajar la neblina de todo el cañón del Calima, del Darién, pues habían unas partes del lago que ya no se veían. Y entonces el niño asombrado comenzó a decirle al profesor, mire, profe, mire que ya hay unos sectores del lago donde ya no hay agua, ya la han guardado. Y entonces siguieron observando, y como iba cayendo la noche y la neblina se iba volviendo mucho más espesa, hubo un momento que no volvieron a ver el agua. Y entonces el niño le dijo a su profesor, profe, ya guardaron toda el agua del lago. Y el profe le preguntaba al niño, ¿y tú por qué crees que el agua la guardan en el lago, del lago? El niño le respondía, ¿sabe qué? Porque es que en la noche hay unas aves nocturnas que se llaman murciélagos y búhos, y de pronto se toman todo el agua y se seca el lago. Y entonces allí entendió el profesor lo que es el significado de la imaginación. Esa imaginación que tú debes de tener, esa imaginación que todos nosotros debemos de tener, y que aquí en la Casa de la Cultura, en el taller de lectura y escritura, nosotros vamos motivando a los niños, a los jóvenes, pero a toda la familia a que escriban. Pero antes de escribir, que se imaginen cosas. Y de esa imaginación nos van a surgir todos estos cuentos maravillosos, todas estas ideas maravillosas que tú las vas escribiendo. Consigues un papelito, consigues un lápiz o un lapicero y ahí vamos escribiendo. Así como hizo el hombre de las cavernas, que fueron plasmando en algunas piedras, fueron plasmando dibujos de, por ejemplo, cuando iban a cazar, sí, esos grandes animales, por ejemplo, como el mamú, que son los antecesores de lo que hoy conocemos como elefantes, que eran 3-4 veces más grandes que los elefantes. Y entonces ellos nos dejaron plasmados esas ideas.
allí nos dejaron plasmado esas cosas que posteriormente unos señores que estudian muy bien todas estas cuevas rupestres que hay en Europa nos fueron descifrando, y ellos quisieron, esos hombres del pasado, que nosotros nos diéramos cuenta de cómo vivíamos. ¿Te imaginas que tú escribas una historia hoy y esa historia dentro de 150 años o dentro de 200 años alguien la lea y vas a ver, ay, mire, él está escribiendo o él escribió sobre algo que sucedió hace 200 años en un municipio como este, Guadalajara de Buga, en una casa de la cultura como esta? La Casa de la Cultura es una nota. Y entonces ahí se van a dar cuenta, primero, de cómo era esta maravillosa casa, y segundo, qué nosotros hacíamos y cómo escribíamos. Esas son las historias maravillosas que podemos contar a través del área de lectura y escritura de la Casa de la Cultura. Aquí en este proyecto maravilloso, como es el proyecto Compartamos lo que somos. Y compartir lo que somos es vivenciar desde la Casa de la Cultura de Guadalajara de Buga, diciéndoles a ustedes, la lectura y la escritura es muy importante. La lectura y la escritura está con nosotros, pero tenemos que contar esas historias. Y así, contando esas historias, hoy terminamos este maravilloso capítulo diciéndoles, la Casa de la Cultura es una nota. La Casa de la Cultura es una nota en percusión, una nota en piano, una nota en ballet, una nota en lectura, una nota en historia y exposiciones. Te esperamos en un próximo capítulo. La Casa de la Cultura es una nota, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.